Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ustedes recuerdan que la iglesia de Corintio era una iglesia que, como bien dice el Señor en el primer capítulo, en su introducción, estaba dotada de todos los dones espirituales. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, nada os falta ningún don. O sea que tenían de todo lo que Dios podía dar a su iglesia, lo tenía esta iglesia del apóstol Pablo, a la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo, la iglesia de los Corintios. Pero, sin embargo, a pesar de eso, ellos no llenaban la expectativa que Dios tenía para con su iglesia. Por eso vemos en los versículos 5 y 8 del capítulo 1 que el Señor les habla sobre esa expectativa. Si ustedes quieren, vayan conmigo, capítulo 1, una página anterior. Capítulo 1, versículo 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 pone énfasis cuando dice, el cual, nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin. Y dice, ¿para qué? Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La expectativa del Señor para su iglesia es que la hallase o la hallara irreprensible en el día que viniera a buscarla. Pero sin embargo vemos que la iglesia tenía una serie de problemas. Esta serie de problemas, naturalmente, que tienen que ver con el pecado dentro de la iglesia, comenzaban por una serie de semillas de disolución que estaban atentando con la división de la iglesia. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 10 y 11 y en el 13 enfatiza el hecho de que había sido informado de que había contiendas y divisiones dentro de la iglesia. En otras palabras, había un partidismo. Algunos se identificaban con un apóstol, otros con otro. Otros decían que ellos solamente seguían a Jesucristo. Otros decían que ellos solamente seguían a Pedro. Otros preferían mucho más la predicación de Apolos antes que la de Pablo. O sea, había preferencias, había con esto contención y disolución dentro de la iglesia. Además de esto, los hermanos de Corintio, una iglesia que, como digo, había sido bendecida por el Señor, dándole una proliferación de dones que no les faltaba absolutamente ninguno. Esta iglesia también estaba menospreciando el mensaje de la cruz. En otras palabras, para ellos no era suficiente el evangelio. Ellos querían apelar a la sabiduría acumulada a través de los filósofos y los sabios griegos y querían echar a un lado o tenían a menos el mensaje puro y simple de que Jesucristo había muerto por los pecadores y habían venido a este mundo a salvar a los pecadores. Vemos nosotros entonces que ahí no se quedaba solamente. El apóstol Pablo les enfatiza a ellos que lo único que realmente era importante que ellos supieran y lo que no sabían era lo que tenía que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les enfatiza
el mensaje de la cruz como lo único que realmente era importante y algo que no llegaba a una persona a conocerlo mediante la sabiduría de los hombres, sino mediante la sabiduría de Dios. En otras palabras, confronta la sabiduría humana con la sabiduría espiritual, y esto es algo que precisamente el Señor, el apóstol Pablo le indicaba a la iglesia que era donde radicaba la base del problema. El hecho de que eran hermanos que eran muy carnales. O sea, eran personas que estaban completamente ineptas, incapacitadas de poder recibir las enseñanzas espirituales por el hecho de que eran carnales, eran niños en el Señor Jesucristo. Consecuentemente, Pablo le enfatiza el que era una iglesia inmadura. Normalmente, lo que vemos es que en la medida que una iglesia o una congregación o algún creyente se siente ser un ente espiritual, lo que está evidenciando, o sea, cuando se cree que está en un nivel de espiritualidad superior a los demás, lo que está evidenciando realmente es una carnalidad, una ineptitud para comprender las verdades y una autoalabanza que realmente no se compadece con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero yo quiero que pongamos el énfasis en estos versículos que está acá. Fíjense cómo dice, están conmigo, tienen el texto. En el versículo 5 del capítulo 3, 5:3, dice, ¿qué pues es Pablo? Pablo está amonestándole. Luego que le dice en el versículo 4, diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y le dice en el versículo 5, 3:5, pues ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada cual le concedió el Señor. Y dice luego, versículo 6, yo planté, está hablando de un sembradío, ¿verdad? De un sembradío, donde dice, yo planté, Apolo regó lo que yo planté, ¿verdad? Pero quien hace que fructifique, que florezca, que nazca la semilla, dice, es Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Consecuentemente, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. La primera imagen que el Señor presenta acá, la primera referencia o ilustración, la hace comparando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con una labranza. Con una labranza. Una labranza no es otra cosa que un predio, ¿verdad?, donde hay una siembra, y eso se llama una labranza, y donde el que siembra, el labrador, espera que haya un fruto. Pero hay otro símil que se utiliza aquí de una manera muy clara, que es en el versículo 9, donde comenzamos a leer hoy, cuando dice, hablando de la iglesia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. El apóstol Pablo dice, nosotros lo que somos es siervos, que colaboramos con el Señor, pero la labranza de Dios, el lugar donde el Señor siembra, donde el Señor fructifique, donde el Señor tiene su era, dice, está en la iglesia. En otras palabras, presenta aquí otro símil, conjuntamente con el de una labranza. Atiendan conmigo, por favor. Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué dice luego? Edificio de Dios. Excúsenme, no sé qué pasó. Una garrapela ahí. Voy a buscar en el Google qué significa garrapela, pero eso es lo que yo tengo. Algo que no me deja hablar bien. Entonces estamos diciendo que el apóstol Pablo utiliza dos símiles. El primero lo desarrolla antes de la aseveración que hace en el versículo 9, cuando dice, vosotros sois labranza de Dios. Ya lo desarrolló. Dijo, una labranza de Dios donde uno siembra, el otro riega, pero depende de Dios el crecimiento, porque el terreno, la producción es para el Señor y del Señor. Pero el otro símil es el de un edificio. Como dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y a partir de ese capítulo 9, de ese versículo 9, precisamente todo lo que está haciendo es comparando la iglesia con un edificio de Dios, donde cada uno de los creyentes son parte de esa edificación. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, está hablando de la zapata o la simiente. ¿De quién? ¿O de qué? Del edificio de Dios, que es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, él está refiriéndose específicamente o dirigiéndose específicamente a la iglesia de los Corintios. Pero ahora entramos en mensaje. Todo esto es introductivo, ¿no? Ahora entramos en el mensaje de hoy. Pero fíjense ustedes que a partir de este versículo 9,
hay un versículo 9, versículo 10 realmente, hay un cambio en la manera como el apóstol Pablo, evidentemente, sabemos muy bien que dirigido por el Espíritu Santo, comienza a hablarle a la congregación y comienza a hacerlo en forma individual. ¿Cómo lo notamos nosotros? ¿Cómo notamos que comienza a referirse en forma personal a cada uno de los creyentes? Bueno, porque a partir de este momento, versículo 10 en adelante, hasta el versículo 21, básicamente, el apóstol Pablo comienza a utilizar una serie de pronombres impersonales, ¿verdad? Una serie de pronombres impersonales. Y si identificamos cada uno de los lugares donde están estos pronombres impersonales, nos podemos dar cuenta de que está dirigiéndose específicamente a personas de la congregación y en otras palabras le está diciendo a cada uno, póngase el traje cada uno si es que le corresponde o que si le queda bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a hablarle de las responsabilidades individuales que tienen cada uno de los creyentes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tú, al igual que yo, y tú también, tienes una responsabilidad individual, la cual tú o llenas o cumples o no cumples. Pero el apóstol Pablo precisamente va a comenzar a enseñarle a los creyentes de la iglesia de Corintios en qué consiste estas responsabilidades que individualmente cada uno de ellos tiene, al ser parte del edificio de Dios, ¿verdad? De la labranza y del edificio de Dios de una manera particular. En otras palabras, si la iglesia del Señor es edificada, sobreedificada, como dice aquí, partiendo del fundamento, es sobreedificada, el fundamento sabemos que es la conversión al Señor Jesucristo, ¿verdad? La persona del Señor Jesucristo, depende de que cada uno de nosotros, pues, sea constituido en el edificador del resto de la iglesia. O sea, dice, cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cómo cada uno de nosotros se convierte en constructores. Es una responsabilidad individual. Bueno, la primera cosa que vemos está en el versículo 10, cuando dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. ¿Quiénes son estos otros? Los creyentes, ¿verdad? O sea, los creyentes de la iglesia. Dice, pero cada uno mire cómo edifica encima o cómo sobreedifica. ¿Están conmigo? Estamos en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Tú eres corresponsable del crecimiento de la iglesia, de la sobreedificación del templo del Señor Jesucristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia no tiene un clero que se ocupa de la obra ministerial. La obra ministerial de la iglesia la llevan a cabo los santos de la iglesia. Y tú, si has recibido a Cristo en tu corazón, has sido declarado santo por Él, has sido justificado, has sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Tus pecados han sido quitados, borrados. Tú eres parte de los ministros de esta congregación. Tú eres parte de los edificadores, de los constructores de esta edificación. Y hay una responsabilidad individual que se ve de una manera muy clara cuando dice versículo 10, pero cada uno, y utiliza ahí un pronombre impersonal. Cada uno sencillamente mire cómo sobreedifica. Lo vemos muy claramente. El apóstol Pablo, para advertir, para amonestar, para afirmar sobre nuestras responsabilidades individuales en la iglesia, él emplea estos pronombres indefinidos. Por ejemplo, vemos algunos, vemos que dice nadie, vemos que dice cada uno, vemos que dice ninguno. Y está refiriéndose a personas en específico, a personas no en específico, pero específicamente a los miembros de la congregación, los que deben sobreedificar. Él dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, que el mismo Señor ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice con qué propósito. Dice que es con el propósito de perfeccionar a la congregación, a los santos de la congregación, a fin de que ellos lleven a cabo la obra del ministerio, para que ellos precisamente sean los que edifiquen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy refiriéndome a Efesios 4, versículos 11 y 12. Cada uno de nosotros, y tú específicamente, eres corresponsable del crecimiento de la iglesia. Si la iglesia es sobreedificada, si crece la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta localidad, en este lugar donde el Señor nos ha puesto, depende precisamente del trabajo ministerial que tú hagas.
No es un trabajo clerical. Aquí no hay una serie de profesionales de la religión que están dedicados y consagrados a hacer que la iglesia del Señor Jesucristo crezca hacia adelante, crezca hacia arriba, prospere. Depende precisamente de que tú asumas tu responsabilidad individual. Cada uno, dice él, con este pronombre indefinido, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. No señala a nadie en particular y nos señala a todos al mismo tiempo. La responsabilidad individual es algo que parte de estar fundamentado sobre la realidad de una verdadera y genuina conversión a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 11, nadie, y fíjense que es otro pronombre indefinido, nadie, o sea, nadie abarca a todo el mundo y a ninguno. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo y no Pedro es la roca fundamental de la iglesia. Hemos recibido enseñanzas de que erradas completamente, antibíblicas, heréticas, en el cual se le quiere atribuir a Pedro la autoridad para ser cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. La roca y la confirmación de Pedro en el hecho de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, es precisamente lo que el Señor, por así decirlo, aplaude y consagra cuando le dice tú eres Pedro, y sobre esa roca, la roca precisamente, esta roca, la que tú estás diciendo de que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es que yo voy a edificar a mi iglesia. Jesucristo es el fundamento. Cualquier otro fundamento es completamente falso. Y si tú eriges tu vida y eriges tu fe en otro fundamento que no sea la obra salvífica y la persona de nuestro Señor Jesucristo, simplemente vas tarde o temprano a caerte, a irte al piso, a irte de bruces completamente. Jesucristo no es Pedro, no es ninguna religión, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él mismo dijo que nadie absolutamente podía ir al Padre si no era por Él. Entonces, consecuentemente, hay una responsabilidad individual. ¿En qué consiste? En fundamentar tu fe en la persona y en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Este tiene que ser el fundamento y la base de toda tu fe. Que tú eres un cristiano convertido, convertida al Señor Jesucristo porque has confiado en la obra del Señor llevada a cabo en la cruz del Calvario. Son responsabilidades individuales, sin lugar a dudas. Y en este sentido también tú tienes la responsabilidad de seleccionar qué tipo de materiales va a utilizar para sobreedificar la obra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que de nuevo aparece este pronombre indefinido en el versículo 12. Versículo por versículo aparece. ¿Ok? En el versículo 10, cada uno. En el versículo dice nadie, ¿verdad? En el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento, ¿qué dice luego? Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual de seleccionar los materiales con los que vamos a construir la parte que nos corresponde construir en la iglesia. ¿Están siguiendo, verdad? Estoy diciendo que tú eres corresponsable, al igual que yo lo soy, ¿verdad?, de que la iglesia del Señor Jesucristo vaya hacia adelante, crezca, que el reino de Dios se expanda, que las personas vengan a los pies de Cristo, sean salvos y se incluyan en los ministerios de la iglesia. Que precisamente esa es la función de los maestros, de los apóstoles, de los evangelistas, el edificar a la iglesia para que la iglesia sea que vaya afuera haciendo la obra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y debe seleccionar cómo va a llevar a cabo esa responsabilidad. Lo puede hacer con valores que son trascendentales o con valores que son efímeros. Por ejemplo, aquí habla de cosas que permanecen, ¿verdad? Si alguno edificare con, dice, oro, plata y piedras preciosas. Cosas de mucho valor, cosas de mucha estima, cosas que cualquiera no quisiera desprenderse de ella, pero que tenemos que ponerla al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O aquellas cosas que son deleznables, cosas que desaparecen, cosas que no aguantan el paso del tiempo y que si son puestas a la prueba del fuego, el oro, la plata, las piedras preciosas, más bien lo que tienden a purificarse expuestas al fuego. Pero sin embargo, este heno, paja, hojarasca, son cosas que se destruyen absolutamente y que no permanecen. Consecuentemente, cada uno de nosotros tiene que sembrar, y sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Tenemos necesariamente que tomar decisiones y tomar lo más valioso que podamos nosotros tener. Estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando del tiempo que nos da el Señor, ¿verdad? Y que lo hacemos nuestro, pero que es de Él.
Por Él estamos acá. Estamos hablando de nuestro intelecto. Estamos hablando de nuestros pensamientos. Estamos hablando de nuestra labor, de nuestros labios. Estamos hablando de todo nuestro ser. Las cosas que más valoremos son las cosas que precisamente nosotros debemos invertir en el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que sembrar, y sembrar no pensando en función de lo que vamos a recibir de inmediato. Ayer veía un programa en el cual se hablaba de personas que eran multimillonarias y que seguían haciendo compras, inversiones, etcétera, etcétera. Y la pregunta que venía, o el pensamiento que venía a mi mente, parece que piensan que no van a morir nunca, ¿verdad? Entonces, invertían y seguían invirtiendo. En la medida que más tenían, pues más invertía. Pero o tú inviertes sobre la carne o tú inviertes sobre el espíritu. Dice la Biblia que el que siembra para la carne, de su carne lo único que va a cosechar es corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna, segará vida eterna. Consecuentemente, tú tienes la responsabilidad de seleccionar con qué recursos tú vas a servirle al Señor, y debes poner lo mejor que tú tengas, lo más valioso que tú tengas al servicio del Señor, al servicio de la iglesia que se está edificando en el Ensanche Paraíso Jacinto Mañón número 18, la iglesia del Señor Jesucristo en la República Dominicana, la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo. Debes escoger, debes seleccionar y debes usar los mejores recursos que tú puedas. Tú tienes una responsabilidad. Tú eres corresponsable del crecimiento de la iglesia. Cada uno mire cómo sobreedifica. Tú eres responsable de seleccionar el fundamento sobre el cual vas a edificar tu fe, y tu fe debe estar fundamentada exclusivamente sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que seleccionar lo que tú vas a dar a la iglesia del Señor, a la obra de Cristo, para la gloria de Dios, o sencillamente dar lo que te sobra, dar lo que no permanece, cosas que son temporales y cosas que son efímeras, superficiales, carnales, o dar lo mejor de ti, lo que tú consideres más valioso, todo lo que el Señor te haya provisto, te haya dado, a fin de que con todo tu intelecto, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, tú pongas al Señor en el primer lugar, como lo manda el primero y más importante de todos los mandamientos. Hermanos, hay una responsabilidad individual. La próxima vez que nosotros vemos que aparece acá un pronombre indefinido, está en el versículo 13. Versículo por versículo aparece. El apóstol Pablo cambia la tónica. En vez de hablarle a la iglesia completa, comienza a aludir uno por uno a los creyentes. Dice, versículo 13, la obra de cada uno. De nuevo, es personalizando el asunto, es llevándolo a cada uno. Cada uno eres tú y soy yo también. No mire por un lado, que es a ti que te estoy señalando. Cada uno eres tú y cada uno soy yo, ¿verdad? Entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta, y la obra de cada uno el fuego la probará. No podemos engañar a Dios. Es absolutamente imposible. Tendrás que dar cuenta a Dios que Él va a evaluar y va a calificar la obra o la labor que tú lleves a cabo en la edificación de la iglesia. Hay algunos que son simples visitantes en la iglesia. Consideran esta su iglesia, pero son simples visitantes en la iglesia. No aportan, no se comprometen, no están trayendo sus mejores recursos para el servicio y la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez piensan que con eso va a ser suficiente. Pero dice la Biblia aquí que la obra de cada uno se hará manifiesta. Y dice la Biblia aquí que la obra de cada uno, sea cual sea, va a ser pasada por el fuego del juicio de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, vean un poquito más adelante, a la página del frente, o en la misma página, versículo 5. Fíjense cómo dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual, el Señor, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tú eres responsable delante del Señor y tú vas a tener que dar cuenta. Cada uno va a ser evaluado por el Señor. Lo importante no es lo que los otros piensen de mí. Lo importante es lo que Dios piensa de mí, como siervo del Señor, como sobreedificador de su congregación, de su iglesia, de su reino aquí sobre la tierra. Y es bueno que lo sepamos, hermanos. Vamos a ser juzgados por el Señor. La Biblia presenta claramente que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en la carne.
dice, sea bueno o sea malo, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y es una responsabilidad individual. Tu problema no es si los líderes de la iglesia o si la sociedad, el problema tuyo es delante del Señor. El Señor te ha dotado de talentos y dones para que tú los utilices, de recursos para que tú los utilices. ¿Para qué? Para la expansión del evangelio, del reino de los cielos. No para que tú te apoltrones, te acomodes y disfrutes simplemente de cada uno de estos bienes. Tú tienes una responsabilidad individual y Dios va a evaluar y va a ponerte la nota, la calificación de tu labor, sin lugar a dudas. En el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? ¿Recibirá qué? Recompensa, recompensa. ¿De quién es esa recompensa? Del Señor. ¿Dónde vamos a recibir la recompensa del Señor? Cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia. Dice, si la obra de alguno se quemare, versículo 15, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que va a estar en juego no va a ser la salvación de nosotros. Si el Señor nos salvó una vez y para siempre, y a pesar de nosotros nos salvó, porque simplemente tuvo misericordia de nosotros. Pero no nos salvó para que nosotros simplemente disfrutáramos en paz de este regazo, de esta salvación, de este confort, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que significa la seguridad del perdón de los pecados y de la vida eterna. Nos salvó para que nosotros nos enrolásemos en su ejército, para que nos constituyésemos en sobreedificadores, para que nosotros fuésemos labradores en su mies. Para eso nos salvó. Y para eso Él nos ha dado todos los recursos, todos los dones necesarios, a fin de que llevemos a cabo la labor para la cual nos ha puesto. Ahora, la recompensa o la pérdida de la recompensa, a pesar de la salvación, es algo que depende de cada uno. Yo no puedo decir, yo estoy haciendo bonos o estoy tomando puntitos para que mis hijos puedan ser recompensados en el cielo. No, la recompensa es individual o personal. Si has vivido una vida centrada en ti, donde fundamentalmente eres egoísta, aunque tú dices, yo no, porque yo estoy dispuesto a dar, sí, pero fundamentalmente estás pensando en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus, mis. Y vive para ti, de forma directa o indirecta. Entonces estás haciendo completamente lo contrario a lo que Dios espera de ti. Dios espera que realmente tú lleves a cabo obras que permanezcan a través de su juicio y obras que traigan como una consecuencia la recompensa del Señor. Necesariamente tienen que ser sacrificiales. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. Pero hay una advertencia terrible en el versículo 17. Estamos diciendo de la responsabilidad individual que tenemos. Somos responsables del crecimiento de la iglesia, cada uno individualmente. Cada uno es responsable de cimentar su fe y su vida sobre el Señor Jesucristo y nada más. Cada uno es responsable de seleccionar y aplicar y dar de sí lo que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta individualmente a Dios de lo que hayamos hecho luego de haber sido salvos. Y cada uno de nosotros individualmente va a recibir la recompensa o va a perder la recompensa, no la va a tener. Aunque sea salvo, aunque así como por fuego. Pero hay una advertencia terrible en el versículo 16 y 17, cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es el templo del Dios viviente. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, el lugar donde Dios habita aquí en la tierra, en este mundo, es precisamente en los corazones de los creyentes que conforman su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice,
Es que ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios. Ustedes no saben que el Espíritu Santo está morando, que Dios mismo está morando en ustedes. Dice, tengan mucho cuidado, porque si siendo ustedes creyentes son capaces de destruir la iglesia del Señor, como estaban haciéndolo los corintios mediante las divisiones y contiendas y el egoísmo que predominaba allá, dice, se están arriesgando a que Dios lo destruya a ustedes también. Fíjense cómo dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo se destruye la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, los corintios estaban haciendo todo lo que había que hacer para destruirla. Todo lo que había que hacer para destruirla. Cada uno de ellos estaba buscando su beneficio y su lado. Estaban sembrando contiendas y divisiones. Estaban menospreciando el mensaje del Evangelio. Estaban soslayando la importancia de la cruz del Calvario. Estaban manifestando claramente que eran unos carnales, que su mente y su corazón estaban en las cosas temporales. No tenían la espiritualidad necesaria para comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, las cuales naturalmente el hombre natural no puede comprenderlas, porque para él son locura. Pero el creyente debe poder comprenderla y debe poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y no eran realmente personas que estaban viviendo una verdadera espiritualidad, porque estaban sencillamente siendo como bebés en nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo es crack, 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 y debilitarse cada vez más. Como si viniera un terremoto, ¿no? O un temblor, o una secuencia de temblores. Y la iglesia, el templo del Señor Jesucristo, va desquebrajándose poco a poco. La iglesia de Corintios no existe. Pero sobre todo, hay un riesgo personal. El riesgo de ser eliminado por Dios si tú atentas en contra de tu iglesia. Ten mucho cuidado, hermano, hermana. Contra esta congregación muchas personas han atentado muchas veces. Muchas veces. En diferentes épocas. Wow. El juicio de Dios siempre ha sido fuerte sobre esas personas. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios, es el lugar donde habita el Espíritu Santo y tenemos que tener mucho cuidado que ninguna actitud o ninguna indiferencia o ningún pecado destruya, desquebraje la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es responsable y es responsable individualmente de eso. Y hay una advertencia del Señor y la advertencia del Señor va dirigida, versículo 17, a alguno. Que tú no seas ese alguno. Que nunca tú seas aquel alguno que pueda en ninguna manera ser un obstáculo o ser un instrumento de Satanás para el desquebrajamiento o la destrucción de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tienes que sobreedificar. Es una responsabilidad individual. El título del mensaje de hoy, ¿ustedes saben cuál es? Responsabilidad individual. Responsabilidad individual. Alguno, nadie, cada uno o ninguno son las palabras claves para darle seguimiento al bosquejo. Son responsabilidades individuales. El séptimo punto que tengo, y ya estoy casi concluyendo, es que no solamente corres el riesgo de ser eliminado por Dios, destruido por Dios. Si tú destruyes la iglesia, si tú divides la iglesia, si tú creas cismas dentro de la iglesia, bueno, lo que pasa es que va completamente contrario a la voluntad del Señor. Cuando Cristo oró por su iglesia, decía que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero además de esto, es necesario que tomemos una postura, una posición de humildad en la cual desechemos aquellas cosas que consideramos tal vez que son muy importantes, muy sabichosas, muy sabiondas.
Y por el contrario, nos centremos realmente en buscar la sabiduría de Dios que se desprende de este libro. Estoy seguro que cada uno de los que son padres aquí no pondrían en tela de juicio el mandar sus hijos al colegio. Y algunos de ellos lo hacen desde muy pequeñitos, porque dicen para que estén en la casa jugando, mejor es que estén en el colegio aprendiendo, en el maternal, Y ninguno pondría en tela de juicio si vale la pena o no vale la pena el que vayan a la primaria y que se gradúen de bachilleres, que se preparen para una profesión. En otras palabras, que se actualicen con la sabiduría del mundo. Pero, ¿cuánta negligencia vemos nosotros en el pueblo de Dios de parte de los padres para que reciban la sabiduría de Dios? La sabiduría que está en la palabra de Dios a través de una educación cristocéntrica para sus hijos. ¿Cuánta negligencia vemos en la familia de parte de los padres que no llevan a cabo un devocional con sus hijos para utilizar la sabiduría de Dios para aplicarla en sus corazones desde pequeños a fin de que cuando crezcan no se aparten del camino del Señor y no tengan que lamentarse por ello? Mucha negligencia vemos. Y es una responsabilidad individual. La iglesia no puede de ninguna manera traducir la sabiduría de Dios que está en las páginas de este bendito libro de Dios a los corazones de sus hijos. Con un encuentro casual un domingo en la mañana en una clase de escuela dominical, donde a veces vienen y otras veces ni siquiera se aparecen los padres porque no tienen tiempo para llegar tan temprano a traer a sus hijos. Nadie se engaña a sí mismo, versículo 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase, ¿qué dice? Ignorante. Estamos en el versículo 18 del capítulo 3. Nadie se engaña a sí mismo. Y de nuevo viene el pronombre indefinido, ¿verdad? Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, o sea, en otras palabras, si tú eres uno de estos que te crees que eres sabio y que importantiza la sabiduría de este mundo por encima de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, versículo 19, lo tienen todos. La sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, huecos, vacíos. Si alguno de vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Solamente reconociendo la ignorancia espiritual que tenemos y preparándonos en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, es que nosotros podemos llegar a ser realmente personas sabias. Y es que nuestros hijos pueden llegar a ser personas sabias. Es que entonces podemos nosotros ver realmente que lo que tenemos aquí, que ha bajado aquí, no es algo que para los fines del Señor es pura insensatez. Porque proviene del mundo y no proviene de Dios. Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra eterna del Señor. Tenemos que prepararnos. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 exhorta y dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer espiritualmente. Hay que profundizar, hay que invertir en la obra del Señor. Hay que asumir responsabilidades individuales. Y si hacemos todo esto, estamos completitos. No necesitamos nada más. No necesitamos a Pedro, no necesitamos a Apolo, no necesitamos a Cefas, no necesitamos a Pablo. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Y si somos de Cristo, ¿somos de quién? De Dios. Y Dios es el dueño de todo. Consecuentemente, todo es nuestro. Y es lo que desarrolla de una manera preciosa, versículo 21, cuando dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué dice? Porque todo es vuestro. El ninguno es aquí el pronombre indefinido. Ninguno implica a todo el mundo y a nadie, ¿verdad? Y dice, ninguno debe gloriarse en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Pongo énfasis, sea el mundo.
sea la vida, sea la muerte, sea lo presente y sea lo porvenir, la eternidad. Dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No necesitas nada ni a nadie más. Tu presente y tu futuro están en las manos del Señor, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. En otras palabras, siendo de nuestro Señor Jesucristo, lo tienes absolutamente todo. Todo es vuestro. Hermanos, hay una responsabilidad espiritual e individual que cada uno de nosotros tenemos. Y más vale que la asumamos. Como labradores que somos en el sembradío del Señor, como constructores que somos en la iglesia del Señor, en el templo del Señor, en el lugar donde habita el Señor en medio de este mundo. Debemos hacer acopio de lo mejor y lo más valioso que podamos tener, trabajar en la obra del Señor, asumir las responsabilidades, con la seguridad de que nuestra recompensa va a venir del Señor y no tener de ninguna manera que tener expectativas de los hombres, sino pura y simplemente sabiéndonos poseedores de todo el favor y toda la gracia y toda la misericordia de Dios, que nuestra expectativa esté en el propio Dios, en el propio Dios. Cristo es suficiente. Él es nuestro todo. En Él lo tenemos todo lo que necesitamos para esta vida presente y todo lo que necesitamos para la vida por venir. Dediquemos nuestra vida a Él. Trabajemos en la obra del Señor. Ya terminé el mensaje. Ahora le voy a decir algo que vino a mi mente y mi corazón en este momento. No tengo la intención de amonestar a nadie, aunque lo voy a hacer. Pero sin mencionar a nadie, así como el apóstol Pablo, me refiero a todos. Y voy a utilizar los mismos pronombres indefinidos. Algunos, nadie, algunos, cada uno, como Pablo los utiliza. Yo diría que cada uno de nosotros tiene que saber que Dios está esperando que se convierta en un ganador de almas. Porque cada uno de nosotros ha sido salvo y ha sido constituido en heredero del universo por el hecho de que alguno le predicó la palabra de Dios algún día. Consecuentemente, ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa, absolutamente ninguno tiene excusa. Nadie que no le haya dado todo lo que tiene al Señor va a pasar la prueba de fuego del juicio de Dios. Se pasan los días, se pasa la vida. ¿Qué no te importan los demás? Es que no hay nadie en tu alrededor, en tu círculo. Durante la semana no haces contacto con nadie que necesite de Cristo. Es que no puedes simplemente decirle a alguien, te voy a pasar a buscar para ir a la iglesia o te voy a recoger para ir a un estudio bíblico. Es que no hay alguno aquí que esté dedicado a algo más que simplemente ser parte de una congregación en términos nominales. Tenemos un reto de parte del Señor y el reto es personal, la responsabilidad es individual. Si tú no le hablas a nadie de Jesucristo, yo no puedo reclamártelo, ni nadie puede reclamártelo, ni nadie está ahí para mirarlo, ni nadie de ninguna manera tiene que darme cuenta a mí, ni a otros creyentes, ni a Pablo, ni a Cefas, ni a Apolos, ni a nadie. No necesitamos dar cuenta a más nadie, no necesitamos el respaldo o el apoyo absolutamente de más nadie. Si asumimos nuestra responsabilidad, la asumimos. Si no la asumimos, no la asumimos. Es un problema entre tú y Dios. Pero es bueno que tú te quedes claro en tu mente de que tienes una solemne
responsabilidad delante de Dios en el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y solamente la iglesia crece cuando los inconversos, convencidos de su pecado, claman a Dios por misericordia, entienden que Cristo es su Salvador personal y le piden el perdón de los pecados. Y eso es un trabajo tuyo, de cada uno. Propon en tu corazón que no pase una semana en la cual tú nos compartas el Evangelio con alguien, en el cual tú no traigas, lo menos que puedes hacer es eso, traer una persona al lugar donde se predica la palabra de Dios. Lo menos que puedes hacer. Propóntalo en tu corazón, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Vamos a edificar la iglesia del Señor en el Ensanche Paraíso. Vamos a edificarla. Vamos a utilizar los mejores materiales, los mejores recursos, lo mejor que tengamos. Vamos a invertir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra oración, nuestro tiempo, nuestro todo. Vamos a crecer en el Señor. Pero eso es responsabilidad individual. Responsabilidad individual. Oramos. Oh, Señor, gracias por aludirnos a todos, Señor, y a cada uno. Oh, Señor, no permita que ninguno, que nadie salga esta mañana de aquí sin haberse percatado, Señor, de lo que tú querías decirle. Tú dices en tu palabra, Señor nuestro, que tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, pero sabemos también, Padre, que tú no forzas a nadie. Es necesario el quererlo y el desearlo para alcanzar las promesas. Oh Padre, tal vez entre nosotros hay algunos que no saben bien sobre quién está parado. Que su fundamento, Señor, no es Cristo. Ten misericordia, Señor, de esa persona. Y ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos para con aquellos con los que nos relacionamos durante la semana que no tienen a Cristo. Tener misericordia de ellos. Y, Señor, danos la gracia para conducirlos a los pies de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no has cortado tu brazo para salvar. Y que más bien somos nosotros, Señor, los que no hemos sabido echar mano de la espada y del pavés para llevar a cabo la batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien, a asumir nuestra responsabilidad individualmente. Que no haya visitantes, Señor, ni simples turistas en tu iglesia. Que realmente seamos un cuerpo comprometido todos, Señor, en el crecimiento de tu obra aquí en la tierra. Entre tanto tú vienes a buscarnos, Señor. Que así nos encuentres, Señor, trabajando, sirviendo, labrando, construyendo, Señor, en el día de tu venida, Señor. Es lo que te pedimos, Padre, y es lo que queremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.